justo las buenas tardes a nuestra siguiente invitada. Está con nosotros Esperanza Molina, bueno, que ya saben es ya colaboradora del programa, es naturópata. Bueno, nosotros decimos que es naturópata para reducir, porque bueno, podemos estar aquí hablando de muchísimas cosas. Esperanza, buenos días, que me pongo a hablar y se me olvida presentar al invitado o a invitada. Hola. Para resumir, bueno, pues para que de manera global los telespectadores un poco entiendan un poco cuáles son esas diferentes áreas en las que eres experta, pero bueno, en todas las entrevistas que hemos hecho contigo pues hemos ido hablando, porque Esperanza muchas veces nos ha comentado, porque también soy experta en tal ámbito o en otro ámbito, pero nosotros para generalizar decimos que es naturópata. Bueno, que no es poco, que eso ya es mucho. Bueno, y la naturopatía pues, no, tiene diferentes enfoques que también podemos comentar luego. Y de lo primero que vamos a hablar con Esperanza es de ese congreso que se va a celebrar por fin ya este fin de semana. Y bueno, pues cuéntanos un poco en qué va a consistir, qué temas se van a tratar y particularmente cuál va a ser tu ponencia, pero bueno, unos cuantos detalles porque tampoco la vamos a contar aquí. Muy bien, Farida, muchísimas gracias por invitarme una vez más a tu programa, gracias, agradecida. Buenos días a todos. Y bueno, sí, se va a celebrar el 26 Congreso Andaluz de Naturopatía, junto con el tercero Mediterráneo, el tercero de Ceuta y el segundo Congreso de la Ciudad Autónoma de Melilla. Y en memorial a Diego Prieto, que bueno, Diego Prieto fue un naturópata, el primer fundador de la organización colegial naturopática FENACO en España. Y de hecho hay una calle que tiene su nombre en Andalucía, en Algeciras. Luego después, posteriormente, tiene una plaza también que se llama el Paseo de Diego Prieto. Y este señor, don Diego Prieto, pues él estaba desahuciado porque nació con una enfermedad cardíaca incurable. Allá por los años 40, pues la medicina convencional de aquella época no tenía cura y hay un naturópata, milagrosamente lo curó con prácticas naturopáticas y con una dieta vegetariana. Entonces él, claro, pues se quedó sorprendido y él ahí empezó a estudiar, tiene estudios anglo-sajónicos de naturopatía, en Jaén también impartió, y él ha sido un pionero porque ha luchado por esta profesión, porque los naturópatas en realidad lo que hacemos es promover la salud y enseñar cómo poder conservarla, ¿no? Y bueno, en principio por eso es en memorial don Diego Prieto, este señor don Diego Prieto, que le debemos mucho porque, como digo, él ha luchado por la naturopatía y fue el primer fundador de FENACO, de la organización naturopática FENACO. Entonces, para mí es un honor poder hacer una ponencia. El tema de mi ponencia a tratar, voy a hablar, se titula así, la naturopatía, ciencia por excelencia de la salud. Y sobre todo hay mucho que hablar porque hay muchos datos científicos, hay experimentos demostrados que están ahí, que constan, esos escritos en Australia, en Estados Unidos, como que efectivamente con los estudios que han realizado la naturopatía tiene resultados muy favorables para un montón de patologías en la salud de las personas. Y bueno, también quería contarte que hay una compañera mía, una colega mía de naturopatía que está en la India, que hace unos días fue el quinto día de la naturopatía, ahí es oficial la naturopatía en la India, y ya está ahí en la India, bueno, tiene unos reportajes preciosos, fue representando a España y ella se llama Tina, y bueno, es colega mía, es la vicepresidenta de FENACO internacionalmente, ¿no? Tina Hauser es su nombre. Y bueno, estamos muy contentos, pienso que con estos congresos podemos aportar mucha información a todas las personas que quieran entrar y quieran aprender de nosotros. Se iba a hacer antes, pero se ha retrasado porque eran tantísimos los compañeros de Andalucía que querían colaborar que tuvimos que atrasarla un poquito más. Y bueno, que se sabe que la naturopatía es ciencia de la salud, porque de hecho comparte y tiene todo lo que tiene cualquier otro tipo de ciencia, como es toda su ontología, toda su epistemología, toda su metodología, puede contener toda su praxeología, su ansiología, la metodología de cualquier ciencia la contiene. Entonces nosotros en realidad lo que hacemos es una ciencia por excelencia de la salud, como bien decía, porque utilizamos los agentes naturales
es curación sin medicamentos, ¿vale? Y el organismo, pues, vemos cómo se recupera. Cómo se recupera estupendamente. Comentabas antes de que empezáramos la entrevista, Esperanza, que la naturopatía en otros países de Europa y del mundo está bueno, pues acompañando a la atención primaria y que bueno, pues se trata en definitiva de lo que comentabas, de promover la salud. Sin embargo, aquí en España parece que hay reticencias, ¿no? Hay un poco de resistencia a la hora de aceptar la naturopatía como bueno, pues, una ciencia o unas terapias o unos métodos que puedan hacer algo por nosotros a la hora de, bueno, pues de buscar un bienestar en el sentido que sea. Un poco esto ¿cómo se lleva por parte de la organización, de FENACO y de los naturópatas, bueno, pues para que este ámbito en el que sois expertos y profesionales, pues bueno, vaya teniendo el sitio que creéis que se merece? Pues sí, bueno, esto ha sido toda una lucha, pero afortunadamente desde el año 1991 en Andalucía nosotros podemos trabajar como naturópatas. De hecho, pagamos nuestro epígrafe en Hacienda y demás, y estamos reconocidos como profesionales de la salud porque reunimos todas las condiciones desde el año 1991. Es verdad que quisiéramos hacer cosas más importantes porque podemos colaborar muchísimo en la sociedad, no solamente a nivel como persona, porque podemos trabajar a nivel físico, mental, emocional, social. Nosotros consideramos que una persona, para poder ser feliz, tiene que tener salud. Sí. O sea, sin salud no hay felicidad. Y esto abarca pues un equilibrio pues físico, mental, emocional, social. Entonces, nosotros incluso hasta laboral. Es muy importante el entorno que tiene la persona, ¿no? Entonces nosotros estamos luchando porque, como bien has dicho, Farida, en otros países, en muchísimos países, los naturópatas trabajan, están en los ambulatorios trabajando y dan un servicio fantástico, colaboran con los médicos. Por ejemplo, en iridología tú puedes saber qué sistema falla. Simplemente mirando el iris, que ya lo hemos hablado en el programa anterior, qué sistema falla, podríamos avanzar un poco más. Y bueno, eso está presentado ya y están estudios, pero ya sabes que esto depende de los políticos. Cuando estaba el PP, estuvimos a puntito en Andalucía de conseguir, sobre todo lo que queríamos, que se implante una universidad de naturopatía, para que se pueda cursar 5 años de naturopatía, para acabar con los charlatanes que se aprovechan de este oficio, que hacen un cursillo de 1 año por internet y tal, y muchas academias que se aprovechan. Y lo que queremos es, pues, formar y demostrar que nosotros los naturópatas estamos realmente preparados. Con nuestras técnicas naturales que usamos y está totalmente y cumple lo que cumple cualquier otra ciencia. Además, esto no es de ahora, esto es primitivo, esto es lo que ayudaba pues al ser primitivo, pues cuando vivía con los agentes naturales, con el sol, con el agua, usaba el aire, la tierra también, y estaba en contacto con las plantas, con los alimentos, y entonces empezaba a probar las plantas, cuáles beneficiaban, cuáles perjudicaban, y así empezó el tema. Pero cuando realmente se hizo una metodología basada ya en estudios científicos, esto lo hizo un inglés ya por el año 1800, Benedict Hurt. Este señor fundó la Escuela Americana de Naturopatía. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí es cuando ya hay unos fundamentos, unas bases básicas de la naturopatía, pero bueno, que sabemos que esto, bueno, está la medicina china, está la medicina ibérica, en los árabes, en egipcio, en Persia, han utilizado todo esto. Podemos estar hablando de Pitágoras, de un montón de filósofos, de escritores que eran vegetarianos, que sabían que para conservar su salud, cuando se alejaban de la naturaleza, enfermaban, y cuando utilizaban los agentes naturales de la naturaleza, más prácticas naturopáticas, con una alimentación correcta, natural, vegetal, ellos pues ganaban en salud, algunas personas porque habían caído desahuciados y por necesidad veían el cambio, milagrosamente se curaban, y otros pues por cultura, por información, por ciencia, por curiosidad. Y cuando ya llegamos a Hipócrates, que es el padre de la medicina, claro, que hablaba de la Vic Medicatico, fuerza interna curativa, que igual cuando tú te haces una herida por fuera y cicatriza,
pues por dentro también. O sea, la naturaleza es así de maravillosa, hay que dar los medios. Y él hablaba también que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y tiene todos unos tratados, un montón de aforismos que todos nosotros conocemos. Así hemos ido avanzando y ha habido muchos profesionales naturópatas que han aportado un trabajo excelente, científico, no solamente para el individuo, para la sociedad, porque podemos enseñar cómo vivir con salud a la sociedad. Esperanza, has comentado que bueno, una de las demandas que bueno, estuvisteis a punto de conseguir fue la creación de una universidad de naturopatía. Bueno, no se consiguió, pero hasta ahora, ¿cuáles son las vías de formación que tiene una persona que quiere ser naturópata? ¿Cómo se puede formar? ¿A través de qué estudios o de qué centros? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo llega a esa formación y a esa especialización? Bueno, lo primero, yo lo que aconsejo es que se pongan en contacto con FENACO, porque ahí te van a decir todas las escuelas, los institutos que están homologados, porque están revisados por profesionales naturopáticos, todos esos textos, toda esa metodología científica y todas esas prácticas naturopáticas están revisados por ellos. Eso en primer lugar. Luego es una formación muy larga, eso tiene que ser vocación. Porque yo, por ejemplo, tengo muchos años de estudio y todavía tengo mucho que saber. Yo, por ejemplo, todavía estoy con la cuántica, que es reciente, pero es reciente como que parece que la estamos descubriendo ahora, pero esto es desde Max Planck y Albert Einstein, que apoyó a Max Planck, que también hemos hablado en otras ocasiones de esto. Y claro, es que todo este auge, todo este desarrollo de esta nueva ciencia cuántica se debe a la nueva visión que se ve todo, porque sabemos que todos somos energía. Se sabe que hasta la célula es energía y tiene su luz. Entonces, claro, por eso te digo que siempre hay mucho que aprender, pero claro, yo recomiendo informarse a través de FENACO, que tenemos un director maravilloso, don Manuel Navarro, que está muy preparado, muy formado, y él, incluso él también da clases de naturopatía y por ahí. Y en la villa por la que Pero vamos, a mí me gustaría hablar, porque sé que tenemos poco tiempo, Farida, de algo muy vital, que es el principio de la vida, que es la célula. O sea, que no nos olvidemos de la célula, esa cosa tan pequeñita en un microscopio, que se organiza tan armoniosamente y son especializadas en diferentes funciones y que forman lo que es el corazón, las piernas, los brazos y esta figura humana. Pues lo que quiero decir con esto es que hay alimentos que son idóneos para la célula y hay otros que no. Hay unos que perjudican y otros que no. Y el propio alimento también está hecho de células. También. Claro, es que todo en realidad se basa en eso. Y Robin Hood fue uno de los científicos más importantes de la historia, porque fue el que descubrió la célula por los años 1600 y pico. O sea que fue cuando descubrió la célula. Entonces, sabemos que la célula hay 3 factores que le benefician, que le pueden beneficiar o le pueden afectar a su vez. Uno de ellos es todo el entorno y el cosmos, porque se sabe que transmite, es energía y se transmite todo eso, que por eso tenemos que cuidar mucho nuestro entorno. Y el otro que está más de nuestra mano es la alimentación. Entonces, los alimentos, cuanto más naturales, cuanto menos procesados, cuanto menos manipulados por la mano del hombre, mucho mejor. Y luego también pues podemos hablar, por ejemplo, que siempre nombró a este señor, Otto Warburg. Otto Warburg fue premio Nobel en Medicina por el año 1800 y este señor descubrió cómo una célula se oxida, es decir, se fermenta, y ahí empieza cualquier tipo de enfermedad. Él habló pues de la cura de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, claro, no es que la célula muera, sino que en realidad pierde su oxígeno, porque date cuenta que la célula vive horas o un día. Ella está preparada para nacer, para morir, para desaparecer y luego dar paso a otras células. Diariamente mueren y nacen billones de células. Entonces, si nosotros le damos al cuerpo la capacidad de que las nuevas que van a nacer sean buenas, cualquier problema, cualquier tipo de enfermedad que tengamos se puede solucionar con una buena alimentación, acercándonos a la naturaleza, higiene de emociones también, porque sabemos que no solamente somos físicos, también somos alma, somos sentimientos, somos espíritu.
y todas esas cositas. Pues nosotros los naturópatas, los profesionales naturópatas, nos encargamos de todas esas cuestiones. Nosotros no tratamos a la enfermedad nunca, o sea, miramos a la persona y vamos a la raíz de por qué, cuál es la causa que ha producido ese cambio físico o mental en esa persona, ¿no? Me ha gustado mucho lo de la higiene de emociones. Hay que ir limpiándose las emociones, ¿no? Sí. En el sentido de, bueno, pues me imagino, pero bueno, nos lo explicas ya que lo has comentado, de ir eliminando las más negativas, ¿no? Tanto para nuestro, nuestro bienestar psicológico, que como sabemos luego también influye en el físico. Claro, es que si tú no estás bien contigo misma, no puedes estar bien ni con el entorno, eso es súper importante. Yo pienso que debemos de partir de la raíz de la autoestima. Eso es muy importante, el amor propio. Eso se consigue con aceptación, saber que somos humanos, quitarnos sobre todo el sentimiento de culpabilidad, que aquí nadie es culpable de nada, porque en realidad venimos a aprender. Entonces, ¿qué culpa vamos a tener si estamos aprendiendo? Entonces, ir quitando todos esos sentimientos tan negativos como la culpabilidad, empezar a querernos más a nosotros mismos, amarnos, intentar ser cada día mejor persona, basarlo todo en el amor. Todo en el amor, y todo ya viene de la mano, todo es muy fácil. Entonces, si a ti se te viene un pensamiento negativo porque realmente estás viviendo una situación muy tóxica o tienes un problemón en tu vida, pues inmediatamente, aunque sea mentira, mandarle un pensamiento positivo a la mente, porque la mente no entiende de verdad o de mentira, no sabe ni de pasado ni futuro, y eso funciona. Eso también está demostrado científicamente, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Otra cosa muy importante que no hemos hablado es la microbiota, el intestino, que es curioso. Y tú me vas a decir, ¿y qué tiene que ver eso con lo que tú me estás diciendo? Con la higiene de emociones. ¿Qué me estás hablando de la microbiota con la higiene de emociones? Pues verás, es muy importante porque se sabe también científicamente, y muchísimos científicos están hablando ahora mismo de esto, yo lo sé desde hace mucho tiempo, pero ahora mismo ya se está verificando y certificando que hasta la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se fabrica en el intestino. O sea que depende de lo que tú comas, tú eres o piensas. O sea, la gente se cree que el intestino solamente está para evacuar los desechos. No. Desde ahí sabemos que sale el reparto de vitaminas, minerales, oligoelementos y proteínas a todas las partes del cuerpo a través con el riego sanguíneo, ¿no? Eso lo sabemos. Pero la microbiota nuestra pesa 2 kilos de bacterias. Son como soldaditos que nos defienden. La base de la salud nuestra, no solamente física, sino mental y emocional, está en nuestra microbiota. Entonces, volvemos a lo mismo. Es súper importante el alimento, por eso somos tan importantes los naturópatas, para poder ayudar a promover la salud de las personas, de las sociedades y demás, ¿no? Entonces, pues, ¿qué asociaciones pero mira, estamos de todas haciendo? formas, yo te puedo contar algo muy simple, ¿no? Hay técnicas que funcionan. Por ejemplo, el método de Benjamin Franklin, que esto lo conoce mucha gente. Cuando tú tienes un problemón y tú estás indecisa en la vida y tú no sabes qué hacer, tú coges un folio en blanco, pones una raya en el medio y pones ventajas y desventajas de ese problemón. Sí. Que ¿vale? son más conocidas. Y tú lo analizas. A ver, ¿qué ventajas tengo si hiciera esto? ¿O qué desventajas tengo? Y si hiciera lo otro, ¿qué ventajas tal? Y eso al final suma un resultado. Entonces, si tú puedes hacer el cambio, pues a por ello. Coges al toro por los cuernos, como digo yo, y a por ellos, con todas las consecuencias, porque debes hacer un cambio, porque ese problema te está atormentando, ¿no? No te deja vivir, te tiene bloqueada, te tiene parada. Pero si no tienes solución, tú tienes que coger ese problemón, por muy grande que sea, lo coges, lo envuelves en una cajita, en un papel de regalo, le pones el lacito de color que más te gusta a ti y lo metes en un armario, en un cajón y lo apartas. Porque hay otras salidas en la vida, realmente hay otros alicientes. Y mientras tú estés maquinando con eso, dándole vuelta al mismo problema, tú no avanzas en la vida. Las demás salidas. No puedes salir. Entonces, cuando te vuelva a venir el mismo problema a la mente, acuérdate de ese papel y acuérdate de ese resultado que ya has empleado tiempo en analizarlo. Yo siempre digo que vayan a la naturaleza para hacerlo, porque hay mucha calidad, energía positiva, curativa. Te sientas, por ejemplo, en Melilla, frente al mar, de espalda al mundo, con tu hojita y analizas todo. Y lo que te quería comentar es que había un sabio,
un sabio japonés, que él quería delegar en alguno de sus discípulos porque ya tenía una edad avanzada, tenía cerca de 100 años, y él quería delegar en uno de ellos. Y estaba dudando entre dos. Y claro, para no ofender al resto, quiso hacer un examen para saber por quién, a quién le iba a delegar toda su sabiduría, toda su enseñanza, toda su cultura y demás. Entonces, claro, tú sabes, son estos que van de naranja, con las salas enormes, habían como 1500. Y entonces él puso el examen, y el examen era una mesa con sus 4 patas, una reliquia, un jarrón que era una antigüedad, era una reliquia, y unas flores preciosas. Y la pregunta del examen era: resuelvan el problema. Bueno, pues entonces se levantaban, miraban que el jarrón estaba perfecto, las flores no estaban marchitas, la mesa estaba perfecta. Pasaron meses, él cambiaba las flores, ponía flores frescas y tal, pasaron meses, y el sabio decepcionado, y decía, pero vamos a ver, tan mal lo he hecho que no saben qué hacer. Y bueno, pasaron 6 meses, y después de 6 meses, o sea, han perdido 6 meses resolviendo el problema, porque la pregunta era, resuelvan el problema. Uno de ellos se levanta y hace ¡tra! Y le pega un manotazo y rompe el jarrón. Y el sabio empieza a aplaudir. Y claro, el resto de los alumnos no entendían cómo este loco se levanta, rompe el jarrón y el sabio le aplaude. Entonces el sabio explica y dice, vamos a ver, un problema es un problema, no tiene solución, por eso se llama problema. Cojan el problema, tírenlo por un lado y salgan, déjenlo, porque hemos perdido 6 meses porque teníamos intentando resolver un problema que no tiene solución, cuando que no hemos perdido cosas maravillosas de la vida. Entonces, esto nos puede servir mucho a todos para que vayamos un poco para analizar los problemas, que hay problemas que no tienen solución, que hay que darles de lado, saber que la vida es una enseñanza, que es un aprendizaje. Lo primero que nada, lo que te dije, la autoestima, poder estar a gusto con uno mismo, estar bien con tu entorno, intentar ser cada día mejor persona, tomarse la vida con mucha alegría. Cuando te viene un pensamiento negativo, mándale otro positivo, decir, cada día estoy mejor, cada día que pasa, va a llegar un momento en que realmente vas a estar mejor, porque las células son seres vivos que reciben un mandato y tú se lo estás dando, y están las células del pensamiento, de las emociones, y eso es lo que hay que hacer siempre, siempre es lo que hay que hacer, por muy fastidiados que estemos, decirle a la mente, qué bien estoy, cada día estoy mejor, y llega un punto, eso es mágico, y con una buena alimentación, alimentos de procedencia vegetal, intentar comer más vegetales y menos animal, porque los alimentos de procedencia animal es ácido, un bebé cuando eructa, la leche es ácido puro, y los alimentos vegetales son alcalinos. Entonces, lo que alcaliniza las células de nuestro cuerpo, que nos va a curar no solamente a nivel físico, sino mental, emocional, y nos va a dar más felicidad para nuestra microbiota, incluso, es una alimentación sana, alcalina. Para terminar ya, recordamos ese congreso del sábado. Bueno, pues si quieres aprovechar para invitar a las personas que puedan asistir y animarlas a, bueno, pues a oír todas las cuestiones que se van a plantear. Pues este sábado, día 26 de noviembre, vamos a celebrar, como decía, el 26 Congreso Naturopático de Andalucía, el tercero de Ceuta y el segundo que se va a celebrar aquí en la Ciudad Autónoma de Melilla, en Memorial Diego Prieto. Y bueno, van a haber un montón de compañeros míos, de colegas naturopáticos, que van a poner unas ponencias fantásticas que podemos aprender de ellos. El tema mío va a ser la naturopatía, ciencia por excelencia de la salud, y ahí voy a aportar datos científicos, voy a hablar por qué la naturopatía es ciencia y cumple todas las condiciones de cualquier otra ciencia, y creo que va a ser muy interesante, y quiero invitarles a que puedan escuchar todas las ponencias que quieran. Este sábado por el Facebook lo voy a publicar vía online, se va a celebrar este Congreso de Naturopatía. Muy bien. Darle las gracias a Nada, todos. a ti, Esperanza, que vaya muy bien, y bueno, pues ya la próxima vez que nos veamos nos harás un resumen de cómo ha sido el Congreso. ¿Te parece? Me parece Muchísimas perfecto. gracias. Gracias. Hasta la Farida. próxima, gracias. Gracias. Y nosotros en el siguiente reportaje